Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Giovanni, tú puedes ser la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en los comentarios de YouTube. Y bueno, lo que nos pregunta Giovanni Borja es lo siguiente: ¿cuál es la diferencia de ver una película en IMAX y en una sala convencional en el cine? Ojalá me respondas la pregunta, bro. Éxitos en tu canal. Y bueno, yo hace bastante tiempo, cuando empezaba Fotograma 24, hice una serie de 3 videos donde explico algunas de las características de IMAX. El primer video es una introducción general, el segundo video creo que es acerca del sonido de IMAX y el tercer video es acerca de la pantalla. Si quieren ver esos videos donde entro a profundidad acerca de lo que es IMAX, les dejo la lista de reproducción aquí arriba. Pero bueno, vamos a explicar algunos aspectos que hacen diferente a una sala IMAX de una sala tradicional. Empecemos con la pantalla, que yo creo que es lo más evidente. Una pantalla IMAX realmente puede ser demasiado grande. Puede ser tan grande como de 8 pisos de altura. De hecho, cuando empezó todo esto de IMAX aquí en México, en el museo, en el Papalote, Museo del Niño, justamente hacían esa comparación de que la pantalla IMAX que tenían ahí era de 8 pisos. Ha pasado mucho tiempo desde aquella época, entonces pues sí ha habido una evolución en cuestión tecnológica. Anteriormente las salas IMAX proyectaban en un filme de 70 milímetros, que era un filme bastante grande. Y yo creo que la mayoría de nosotros que comenzamos a experimentar este tipo de salas cuando iniciaban, pues justamente lo que experimentamos era lo que sucedía en esos filmes, en esas cintas literalmente. Entonces pues obteníamos una imagen que era impresionante, realmente, créanme, era impresionante la imagen de IMAX, porque con un filme de 70 milímetros estamos hablando que eran cuadros gigantes de imagen y además pues los proyectores de aquella época de IMAX tenían una luz, según recuerdo, que era xenón. Entonces había como estos anuncios de marketing que decían que si tú ponías un proyector IMAX apuntando hacia el cielo sin ningún tipo de filme, tú podías ver esa luz desde la luna. Digo, no sé si sea cierto, jamás he ido a la luna y les he dicho, oigan, enciendan el proyector para ver si sí veo la luz. Pero bueno, era una de las cosas que te decían en el marketing, lo que me parecía bastante sorprendente porque efectivamente, cuando tú comparabas una sala tradicional que en aquella época también utilizaban filme, no eran proyectores digitales, pues sí había una gran diferencia en cuestión de luminancia. Tal vez una sala tradicional normalmente se calibra a 16 foot Lamberts, pero puede estar desde 12 hasta 22 según recuerdo. Pero normalmente la media es que los proyectores de cine estén calibrados a 16 foot Lamberts sin ningún tipo de filme en la lámpara. Mientras que IMAX sí tenía una luminancia mucho más alta. No puedo decirles específicamente cuánto porque son especificaciones que IMAX no ha liberado para decir cuáles son sus estándares, pero bueno, definitivamente la imagen era mucho más brillosa. En aquella época IMAX no utilizaba DLP ni nada por el estilo, era una luz xenón y enfrente pasaba el filme de 70 milímetros. Entonces pues era impresionante la imagen. Después pues ya cambió mucho la tecnología y ahora utilizan proyectores DLP de 3 chips. Es muy importante esto porque mucha gente cree que los proyectores DLP de bajo costo son exactamente la misma tecnología que utilizan los proyectores de IMAX. Los proyectores de IMAX utilizan un chip DLP para cada color, mientras que los proyectores que tenemos para casa que son DLPs solamente utilizan un chip y utilizan una rueda de color para crear la imagen colorida que vemos ya proyectada en nuestras casas. Pero bueno, tienen algunos problemas ese tipo de proyectores. Si quieren, en algún otro momento podemos platicar de eso, aunque creo que ya hice un video acerca de esa tecnología más o menos. Pero bueno, IMAX utiliza un proyector de 3 chips en cuestión de IMAX digital. Esto es importante aclararlo porque pues todavía existen 3 tipos de sala IMAX.
La primera es la sala IMAX tradicional, que es justamente la que les mencionaba hace algunos momentos, que utilizaba filme. Aquí en México creo que ya no hay demasiadas salas de ese tipo. En Estados Unidos es más común verlas, pero este tipo de salas IMAX con filme normalmente están en museos, no suelen ser en cines comerciales ya, porque pues obviamente los cines quieren hacer negocio y hacer una proyección con filme pues lleva un costo un poquito más elevado de operación. Por ejemplo, tienen que estar limpiando el filme cada vez que lo vuelven a enrollar, tienen que estarse asegurando que no tenga manchas demasiado grandes y tienen que estarse asegurando de que los proyectores están funcionando correctamente y no están sobrecalentando el filme y otros aspectos de proyección. Pero bueno, el caso es que el primer tipo de sala IMAX es el análogo. Y yo diría que es la mayor calidad que puedes obtener de una sala IMAX. Normalmente en estas salas yo les recomiendo que vayan el día de estreno de la película, porque ese día pues el filme está nuevo. Entonces los colores, la resolución, no hay nada de polvo, realmente las películas se ven increíbles. Ya conforme va avanzando el tiempo, pues el filme se empieza a ver un poquito mal y ya en los últimos días que está una película en cartelera, pues ya el filme no se ve tan bien como se veía originalmente el día de estreno. Después tenemos la sala IMAX digital. En la sala IMAX digital es donde utilizan estos proyectores DLPs de 3 chips. Pero la diferencia es que ya la imagen no es realmente del tamaño del cuadro original de IMAX. Lo que ustedes vieron en el Zack Snyder's Justice League es literalmente el cuadro de IMAX completo, pero de versión análoga. Es ese IMAX clásico del que les platico. Realmente es una imagen totalmente cuadrada. Cuando pasamos a IMAX digital, la imagen de la película ya no es totalmente cuadrada, se convierte un poquito rectangular. Y de hecho ustedes podrían ver la diferencia entre ambos formatos en salas IMAX como la de Plaza Universidad. Ahí se van a dar cuenta que a pesar de que la imagen puede tener barras negras, todavía en la parte de arriba de la imagen hay una sección donde no se está proyectando nada, ni siquiera barras negras. Y ese espacio es la diferencia entre una sala IMAX digital y una sala IMAX tradicional de filme, donde el formato era mucho más cuadrado y ahora en la versión digital es mucho más rectangular. La resolución también se vio bastante afectada, porque en una sala IMAX digital tenemos una limitación de píxeles. Normalmente los proyectores de IMAX digital tienen una resolución de 2K. Y ustedes saben cuánto es 2K, es literalmente 1080p solamente que con un formato propietario de IMAX, pero realmente es una resolución bastante baja para una pantalla que es demasiado grande. Y por otro lado tenemos el IMAX clásico, que es el de filme, y en ese IMAX clásico estas películas que fueron grabadas con cámaras IMAX de filme, ojo, porque también ya hay cámaras de IMAX digitales, pero con cámaras IMAX de filme pues la resolución es inmensa. Y como les dije, películas de ese tipo está Dunkirk, está Tenet, también la trilogía de The Dark Knight. Entonces esas películas en una sala IMAX tradicional se veían impresionantes. Algunas personas y el marketing también ha hecho una conversión de la resolución que tendría un filme grabado con cámaras IMAX de filme, y por ahí dicen que es una equivalencia de 16K. No me consta si sea cierto o solamente es marketing, pero digamos que esa es la conversión entre la resolución de una cámara IMAX de filme hacia el mundo digital, hacia los píxeles. Entonces, si una sala IMAX digital tiene una limitación de 2K, pues realmente estamos muy lejos de poder ver ese 16K de resolución que puede tener un filme de IMAX. Ahora, por eso IMAX digital se ha ganado el apodo del IMAX, porque pues mucha gente tiene razón en que no es la experiencia real de IMAX. La experiencia real de IMAX, al menos aquí en México, ya no existe. Ahora solamente tenemos IMAX digital, que es una pantalla, como les dije, mucho más pequeña, y además la resolución de igual manera está bastante degradada. Por otro lado, en Estados Unidos y en otros países ya tienen una nueva tecnología que se llama IMAX Láser.
y esa tecnología de IMAX láser ahora sí tiene proyectores 4K. Entonces pues es una resolución mucho más alta que se ve mucho mejor, y yo realmente creo que vale bastante la pena pagar para ver esa versión de una película. ¿Por qué? Porque tienen 3 láseres, que es el rojo, el verde y el azul, que es algo que no sucede normalmente en estos proyectores láser que tenemos para casa. Normalmente los proyectores láser para casa solamente tienen un láser que es de color azul, y a partir del láser de color azul sacan el color rojo y el color verde. Por otro lado, el IMAX láser pues tiene un láser para cada color, lo que hace que realmente veamos un HDR muy impresionante en la pantalla grande. Y bueno, pues ese IMAX láser aquí en México todavía no llega. Yo muero de ganas por poder ver películas IMAX en ese formato, porque ahora sí nos estaríamos acercando un poquito más a esos 16K que prometía la versión de filme de una película grabada con cámaras IMAX. Entonces pues yo espero que en algún punto llegue ese IMAX láser. Y bueno, por otro lado tenemos el sonido, y el sonido también es un punto muy importante de la experiencia de IMAX. Yo les he hablado en estos videos acerca del volumen de referencia. El volumen de referencia es el volumen al que normalmente los ingenieros de sonido, cuando mezclan una película, están escuchando el filme. Realmente no es literalmente así, pero digamos que el sonido de referencia es un estándar de la industria, y eso significa que tiene un volumen de 85 decibeles promedio, o sea, diálogos, cosas que suceden a lo largo de la película están a 85 decibeles o abajo. Y cuando hay una explosión, un disparo o que pasa un carro, hay picos que pueden llegar hasta 105 decibeles. Y ojo, esto es solamente para las bocinas, digamos, tradicionales. Normalmente el volumen de referencia dicta que un subwoofer debe de estar a 85 decibeles promedio y debe de alcanzar picos de hasta 115 decibeles. Entonces también se necesitan subwoofers muy potentes, porque no es tan sencillo llegar a un volumen alto en frecuencias ultra bajas en salas que son demasiado grandes. Entonces, por ejemplo, las salas IMAX se caracterizan porque sus subwoofers pueden llegar hasta 20 Hz y pues lo pueden lograr a un volumen bastante alto. Normalmente una sala de cine tradicional no puede llegar hasta 20 Hz. Normalmente una sala tradicional se queda en los 30 Hz y pues ya por abajo de eso no se escucha nada en cuestión de subwoofers. Y para esto IMAX utiliza, según recuerdo, ahorita no tengo muy fresca la especificación en este momento en mi cabeza, según recuerdo IMAX utiliza 8 subwoofers, cada uno de 18 pulgadas en un mueble que es Bass Reflex. Bass Reflex significa que tiene una salida de aire. La salida de aire normalmente en un subwoofer nos permite obtener frecuencias mucho más bajas sin necesitar tanta potencia. Tiene, digamos, como una ganancia mucho más alta que los subwoofers cerrados. Los subwoofers cerrados, para llegar a frecuencias ultra bajas, normalmente necesitan más energía. Entonces estamos hablando que realmente son subwoofers bastante potentes, pero aún así las salas IMAX pues sí son bastante grandes, y a pesar de que tengan estos subwoofers que son impresionantes, aún así logran llegar hasta 20 Hz nada más, y seguramente llegan a 20 Hz ya con una diferencia de decibeles. No creo que lleguen a 20 Hz planos. Seguramente han de tener ahí tal vez, no sé, más menos 7 decibeles o algo por el estilo, porque realmente frecuencias ultra bajas en una sala de cine son muy complicadas de lograr. Entonces, pues una de las mayores características de ir a una sala IMAX es que realmente vas a sentir el subwoofer, y además de eso, pues el volumen siempre va a estar, o teóricamente siempre va a estar, a volumen de referencia. ¿Por qué digo que teóricamente? Porque cada mañana en todas las salas IMAX digitales se realiza una calibración con un sistema propietario que utiliza los algoritmos de Odyssey Multi-EQ para calibrar el sonido de la sala cada mañana. Entonces así se asegura IMAX desde Canadá
que lo que estás escuchando en una sala IMAX es la máxima calidad de una mezcla de sonido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si un subwoofer o uno de los 8 conos del subwoofer deja de funcionar, inmediatamente el sistema que tiene IMAX en la sala de proyección manda una señal a Canadá y les dice: oye, después de la calibración notamos que un subwoofer no está funcionando correctamente, entonces te pido que traigas la refacción acá a México para que se cambie ese cono del subwoofer. Y además de eso, el mismo sistema de calibración dice: bueno, momentáneamente en lo que no funciona ese cono de subwoofer, vamos a hacer una calibración que nos permita compensar por esa falla. Entonces, si tú vas a una sala IMAX, teóricamente siempre deberías de tener la máxima calidad en la presentación. Ahora, en una sala IMAX, por ejemplo, si una persona, el proyeccionista, llega y dice: ay, una persona se quejó ahí abajo de que el volumen de IMAX es demasiado alto, le voy a bajar 5 decibeles del volumen que tiene de referencia después de la calibración, y le baja tantito. Y bueno, pues ya la persona que esté en esa función ya no se queja porque ya bajaron el volumen. Pero inmediatamente después de que termine esa función, el volumen de IMAX vuelve inmediatamente al volumen de referencia. Así IMAX asegura que lo que estás viendo en esa sala es precisamente lo que los cineastas planeaban. Entonces, teóricamente estás viendo todo el impacto, estás escuchando todos los detalles de la mezcla de sonido. Porque ojo, conforme tú vas bajando el volumen de una mezcla de sonido, empiezas a perder ciertos detalles que podrían ser muy importantes. Por otro lado, también el humano es deficiente al escuchar a volúmenes mucho más bajos. Les voy a explicar por qué. Cuando tú escuchas a volumen de referencia, sientes que el subwoofer es completamente plano, que es potente. Obviamente, si todo esto está calibrado, sientes que el subwoofer es totalmente plano, pero lo sientes potente, sientes el impacto, sientes que un disparo te perfora el tímpano. Son sonidos bastante dinámicos. Pero conforme tú vas bajando el volumen, digamos unos 5 o 10 decibeles, de pronto podrías decir: oye, pero es que ya no siento tanto el subwoofer y sigo escuchando muy fuertes las bocinas, pero el subwoofer desapareció. Igualmente los agudos no los percibo tanto, ya no siento que me perforen el oído. Bueno, pues eso tiene que ver con un defecto de los humanos acerca de nuestra percepción del sonido. Nosotros, conforme vamos bajando de volumen, lo que perdemos más en percepción son las frecuencias más graves y las frecuencias más agudas. Entonces, por eso es importante el volumen de referencia. A ese volumen es en el que no vas a perder ningún detalle de la mezcla. Si tú escuchas por abajo del volumen de referencia, ya no estás sintiendo todo el impacto del subwoofer, ya no estás sintiendo esos cristales con tanto detalle, ya no escuchas esa aguja que cae en la sala y se escucha claramente. Entonces, por eso es importante el volumen de referencia. Ojo, yo no les digo que escuchen sus películas a volumen de referencia en sus casas, porque es un volumen demasiado alto. Y normalmente en sus casas el volumen de referencia se puede sentir demasiado fuerte porque las salas hogareñas no están adecuadas con todos estos tratamientos acústicos para evitar tanto rebote. Entonces, en una casa el sonido de referencia o el volumen de referencia puede escucharse demasiado alto, todavía más alto de lo que debería de ser. En una sala que está tratada, que tiene paneles acústicos, que fue diseñada para una sala de proyección, ahí el volumen de referencia no se siente tan alto como se sentiría en una casa. Pero bueno, el caso es que en IMAX van a escuchar las películas a volumen de referencia. Otra sala de cine donde van a escuchar eso a volumen de referencia es en una sala certificada THX, pero realmente son esas dos salas de cine donde realmente van a tener la experiencia 100% que fue diseñada por los cineastas que crearon una película. Ahora, finalmente, después de haber explicado las características técnicas del proyector y del sonido, pues obviamente estas características están bastante por arriba de la sala comercial promedio. Entonces, pues IMAX no recibe una versión tradicional de una película, recibe una versión que está hecha específicamente para la sala IMAX. Si nosotros intentáramos escuchar la versión tradicional que le mandan a una sala comercial de cine de una película, en una sala IMAX nos daríamos cuenta que la experiencia sería muy
X, no sería impresionante. Pero la versión que obtiene IMAX aprovecha cada una de las características que tiene su sala propietaria. Y por ejemplo, entonces en IMAX tenemos un amplio rango dinámico, es muy pero muy amplio. Realmente los amplificadores que utiliza IMAX están muy sobrados para las salas en las que se utilizan. Entonces pues así se aseguran de que no hay demasiada distorsión. Y uno de esos aspectos permite que, por ejemplo, un ingeniero de sonido, cuando esté mezclando para una película, no diga, ay, es que tal vez deberíamos de contener esta explosión un poquito porque seguramente en ciertas salas de cine va a causar distorsión. Entonces cuando está mezclando para una sala IMAX no tiene ese tipo de limitante, no tiene que pensar en otras salas, solamente tiene que pensar en la sala IMAX, en la sala de mezcla de IMAX con equipos de IMAX. Y pues ahí, como el rango dinámico es tan amplio, realmente puede permitirse mucha mayor libertad para que las explosiones realmente sean impactantes, que los disparos sean impresionantes. Entonces pues realmente la experiencia de IMAX se basa en una mejor pantalla, en un mejor sonido y además una mejor versión de la película. Por ejemplo, normalmente cuando nosotros vemos una película de Blu-ray tradicional que trae la mezcla de cine, nos damos cuenta que es impactante, que es llamativa, pero normalmente es raro que ese tipo de mezclas de sonido puedan llevar un buen sistema de cine en casa al límite. Pero por ejemplo, si ustedes llegan con la película de Tenet y la meten en su Blu-ray y escuchan al mismo volumen que normalmente escuchan otras películas, se van a dar cuenta que la mezcla es demasiado dinámica en comparación a otras cintas. ¿Por qué? Porque esa mezcla realmente es la mezcla de IMAX. Entonces pues necesitas equipos muy capaces para que no reproduzcan con distorsión. Entonces, por ejemplo, Tenet, pues hay momentos donde el grave es sumamente impactante, pero al mismo tiempo las bocinas están a un alto volumen y pues si tu amplificador no tiene la potencia necesaria para reproducir esos sonidos sin distorsión, pues vas a empezar a escuchar que de pronto no estás escuchando realmente la mezcla de sonido. Estás escuchando, digamos, deformaciones del sonido causadas por la distorsión, por el alto volumen. Entonces, pues IMAX realmente está diseñado para equipos de alto desempeño, porque normalmente están pensadas esas mezclas específicamente para los equipos que tienen en IMAX. Entonces pues es una mezcla de estándares que tiene IMAX que permite que la experiencia sea mucho más visceral. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a ver Godzilla de 2014 en una sala IMAX y el sonido era impresionante, a pesar de que la película no fue creada con cámaras IMAX ni nada por el estilo. Simplemente hicieron la conversión del filme tradicional para salas comerciales hacia una versión de IMAX. Simplemente fue una conversión. Y realmente se escuchaba impresionante. Ahí podías escuchar frecuencias ultra bajas que no puedes escuchar, por ejemplo, en una sala VIP, en una sala tradicional, ni en una sala macro XC. Entonces, pues sí hay ciertas diferencias por las que vale pagar un poco más para ver la versión IMAX de una cinta. Ahora, últimamente muchas películas tienen también una versión IMAX en cuestión de imagen. Digamos que, por ejemplo, durante unos 10 minutos de la película tienen un cuadro mucho más alto, es OpenMate, es la versión IMAX de una película, entonces la imagen se ve mucho más grande, mientras que en la sala tradicional pues van a ver el formato ultra ancho con las barras negras. Entonces pues digamos que tienen ciertas consideraciones las películas que llegan a la sala IMAX, y es algo en lo que invierte la marca de IMAX. Por ejemplo, ustedes saben que las películas de Infinity War y Endgame no han salido en su formato IMAX en formatos caseros. Y eso tiene que ver con que IMAX es el dueño de este formato, digamos, mucho más amplio en cuestión de imagen
que se proyecta en IMAX. Entonces, por ejemplo, un estudio no puede llegar a decir, oye, yo quiero la versión IMAX de mi película y simplemente la publico. No, tienen que pagar una tarifa para que se pueda publicar esa versión, que es lo que ha hecho, por ejemplo, Warner Bros. Con las películas de Christopher Nolan. Aunque en ese caso no sé si realmente ha habido una tarifa, porque recordemos que Christopher Nolan fue el que realmente dio el impulso para comenzar a grabar en IMAX, en el IMAX de filme, con cámaras IMAX. Entonces en aquella época pues IMAX no era una empresa tan conocida. Y pues llegó este director y metió una película que fue sumamente exitosa, que fue The Dark Knight. Entonces pues les dio mucha promoción. Tal vez tienen ciertas consideraciones con las películas de Christopher Nolan y le permiten a él que publique su película en versión IMAX sin ningún tipo de costo, porque digamos que tienen una relación muy de, no sé, ganar. No es una relación en la que IMAX trate de explotar la mayor cantidad de dinero, mientras que con Disney es un caso totalmente aparte. Y digamos que también esta exclusividad del cuadro de IMAX, la mezcla de IMAX, el remasterizado DMR, que es el masterizado que hace IMAX para las películas, que convierte de sala comercial tradicional a sala IMAX, pues seguramente lo quieren implementar específicamente con su certificación IMAX Enhanced. Actualmente, como IMAX Enhanced salió casi junto con la pandemia, pues no hemos visto demasiados títulos que tengan esta certificación IMAX Enhanced. Realmente los únicos lugares donde podemos ver estas películas con el cuadro mucho más amplio y la mezcla de cine original es a través del servicio de streaming que se llama Fandango Now. Pero yo realmente esperaba que las películas en Blu-ray 4K pues trajeran una versión en IMAX Enhanced con la mezcla de sonido original de cine, pero no ha sucedido. Por ejemplo, compré la película esta de Charlie's Angels con Kristen Stewart. Esa película la compré porque justamente tiene certificación IMAX Enhanced. También, según recuerdo, Jumanji, la primera cinta, iba a salir originalmente con IMAX Enhanced. Ya al final no sé por qué no terminé comprando la versión 4K. De igual manera, Spider-Man Far From Home tiene una versión exclusiva de IMAX Enhanced, pero la única forma de poder verla es a través del servicio Fandango Now. Esa no tiene versión física con IMAX. Luego también tenemos Only the Brave, que es una gran película, y esa también igualmente en Fandango Now la pueden ver con la versión IMAX, que es mucho más grande la imagen, digamos la versión Open Made, y se ve impresionante. Mientras que si ustedes ven Only the Brave en 4K tradicional, en disco, en Blu-ray tradicional o en Netflix, por ejemplo, ahí va a tener las barras negras y va a ser el formato ultra ancho. Entonces, pues IMAX Enhanced como certificación no ha funcionado tan bien debido a la pandemia, pero pues yo espero que ya cuando acabe todo esto realmente valga mucho la pena comprar un receptor de cine en casa certificado IMAX Enhanced y de igual manera proyectores que de igual manera estén certificados con IMAX Enhanced. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla esto. Definitivamente una versión de una película IMAX no nada más tiene que ver con que el cuadro sea más grande en algún punto de la cinta, sino que a pesar de que tenga las barras negras, estás obteniendo una versión específica de esa cinta para una sala IMAX. Entonces es la mejor experiencia que puedes obtener cinematográficamente en esta época. En Estados Unidos todavía hay salas certificadas THX, que yo diría que es una alternativa a las salas IMAX, solamente que las salas certificadas THX no tienen una versión exclusiva de la película, ni tienen un cuadro mucho más grande. Y ahora también tienen a este competidor que son las salas Dolby, que es el Dolby Cinema, que tiene HDR, son proyectores láser y que dicen que se ven impresionantes. Entonces en este momento pues hay varios tipos de salas que están intentando luchar por ser la mejor versión para ver una película, el mejor lugar para ver una película de cualquier tipo. Ahora también hay salas 4DX, hay Macro XC, pero esas salas digamos que son salas que no están totalmente estandarizadas, están por abajo de la alta calidad de IMAX y abajo de la calidad de THX.
Pero bueno, pues espero con esto haber resuelto tu duda. Recuerden que me pueden escribir a Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Soy David Arce y nos vemos la próxima.